Buen día, compañeros, compañeras. Un gusto estar compartiendo este espacio de lucha con todos los compañeros de la provincia. Traemos humildemente algo que ha recorrido la provincia, que ya no es propiedad de Gualeguaychú, sino de la provincia y del ACMER. Los títeres en educación, con el compañero Hugo y la compañera Silvia, que todos conocen. Así que los dejo en compañía de ellos para que compartamos lo que ellos tienen para ofrecernos hoy. Y gracias, compañero, por esto. Bueno, muy buenos días, compañeras, compañeros. En realidad, cuando Oscar me propuso de organizar alguna actividad sobre este trabajo bastante extenso que hemos venido realizando hasta que se declaró la pandemia, pensé en hablar de dos trayectos importantes que realizamos en el año 2019 y el año pasado, y que tiene que ver que en el año 2019 CETERA, de manera conjunta con UNIMA, que es la Unión Internacional de Marionetistas, organizaron el primer Congreso Latinoamericano de Títeres y Educación. Es decir, participaban educadores, titiriteros de Argentina, Brasil, México, Perú, en fin, Uruguay, cada uno contando sus experiencias, Venezuela. Y bueno, en ese momento nos convocó Fabián Pesín. ¿Por qué? Porque UNIMA había tomado como la palabra, si bien CETERA aportaba toda la infraestructura, UNIMA se había como reservado el hecho de decir, bueno, estos tienen que ser los expositores, y había un grupo muy reconocido que venía trabajando ya en el gobierno bolivariano y que era llevar los títeres a las escuelas, en fin. Entonces surgieron ellos como únicos oradores en esa oportunidad. Y Fabián dice, pero es que en Entre Ríos estamos haciendo un trayecto igual o mejor a lo que estamos viendo en los soportes fílmicos que ellos habían traído. Así que bueno, llegamos en ese caso a ese congreso, estuvimos en la mesa de apertura ante más de 600 compañeras y compañeros, educadores y artistas. Y el año pasado se hace la segunda edición de este congreso, pero ya se hace de manera virtual, a la cual, pero ya fui, ya no me acompañaba Silvia como compañera de ruta de los títeres, y entonces me tocó hacer una exposición sobre el títere como herramienta transformadora en la educación. Y un poco eso es lo que yo quería retomar. Pido las disculpas del caso, yo había traído un soporte de audios, de videos, donde hay muchos fragmentos. Recién le comentaba acá a la compañera Diana que justamente había traído de la capacitación docente en su departamento, había traído fragmentos de lo que es la capacitación, lo que ha sido el recorrido por las escuelas rurales, las escuelas isleñas, en los trayectos que hemos tenido en las escuelas, en los institutos de formación docente y en las escuelas secundarias. Pero bueno, así que apelé a los artistas en vivos para mostrar algo de lo que yo quería mostrar en esos videos. Y es a veces un poco complicado hablar del arte, digamos, siempre cuando se lo relaciona con los aspectos educativos. Y por ahí tenemos a favor esa doble condición, que somos educadores y artistas o cultores de este extraño oficio que es ser titiriteras, titiriteros. Y digo, y me gusta usar la palabra oficio en todo lo que la palabra implica, es decir, que diferenciándola de lo que es la profesión. Oficio se remite más a lo artesanal, a lo que no requiere un estudio sistemático, sino que muchas veces son conceptos, son saberes que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, el oficio de titiritero es eso. Somos contadores de historias.
Y quiero acá traer una frase de Eduardo Galeano, cuando presentó su libro Los hijos de los días. Él decía que estamos hechos de historias, la que uno cuenta, la que uno escucha, esas historias que nos permiten transformar el pasado en presente, y también esa gran cantidad de historias que nos permiten hacer cercano lo que está distante. Y podemos decir que sí, efectivamente estamos hechos de historias. Es decir, cualquier momento de nuestra vida, malo o bueno, está asignado por una de ellas. En nuestro andar contamos historias con títeres, es decir, un objeto llamado títere. Y más allá de que lo consideramos una poderosa herramienta de comunicación y representación, hace ya más de 20 años que para nosotros es una herramienta de lucha. Es decir, en los lugares, es decir, los espacios escénicos que nos brindan las escuelas, esos maravillosos espacios que nos brinda el arte, nosotros tratamos a partir de ahí de crear nuevos sentidos, es decir, de poder siempre estar en esa lucha que es hacer una sociedad mejor, más vivible, donde estemos todos y todas adentro. Entonces es así que nuestras obras son de un marcado contenido social, donde tratamos de que esas obras para los distintos públicos, como enumeré al principio, sea a nivel inicial, primario, secundario, los profesorados, decía crear nuevos sentidos pero que operen sobre las subjetividades. Entonces crear nuevas subjetividades, que creo que ahí radica la verdadera batalla cultural. Y el arte tiene mucho para aportar, en tanto artistas y educadores, trabajadores también de la cultura. En ese sentido, no somos neutrales en los espacios que nos toca trabajar. Siempre decimos esto: no nos consideramos sujetos apolíticos. Entendemos a la política porque nos gusta mucho la política y entendemos ese camino de usar la palabra política porque consideramos que es la única herramienta válida en democracia para torcer los destinos. En ese recorrido que nosotros hacíamos o que veníamos haciendo en el 2012, Silvia, nosotros llevamos 21 años trabajando como compañía estable. Silvia, a partir del año pasado, ya no forma parte más de la compañía, pero quería que estuviera acá porque forma parte de mucho andar. Así, pero bueno, creo que en algún momento se va a reintegrar, así que estoy trabajando en un camino solista ahora cuando aparezca la luz, porque nuestro sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Encararé mi trabajo, digo, de manera solista. Decía que ese trayecto que nosotros, y cité una fecha, es el año 2012, coincide con la creación del micrófono, que es un aspecto que vos manejás muy bien, que es la creación de la escuela de formación pedagógica y sindical de nuestro gremio. Sí, en el año 2012, bueno, sabrán todos ustedes, se crea la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical, y en realidad venir a presentar un proyecto donde nosotros explicábamos que el títere era una herramienta tan valiosa para la educación, no solamente digamos como herramienta pedagógica, sino también para la generación de conciencia en los chicos y también en los docentes, era complicado, pero bueno, sin duda nuestro sindicato sabe ver las cosas con esa apertura que lo caracteriza. Pudieron evaluar el proyecto, lo consideraron viable y bueno, arrancamos, creo que fue la primera capacitación que se hizo, inauguramos la escuela, digamos, en Federal, con un curso que tenía capacidad para 40 y terminaron siendo 200 inscriptos, o sea que fue una maratón tremenda
Y bueno, y a partir de ahí no paramos más, porque se fueron generando distintas temáticas a abordar, y bueno, seguimos trabajando de acuerdo al pedido de los departamentos. Creo que recorrimos todos los departamentos de la provincia, y a su vez esa capacitación fue generando en los docentes las ganas de que fuéramos con nuestros títeres a trabajar en sus escuelas, que bueno, eso permitió un recorrido amplio y muy enriquecedor, no solo para los chicos, para las escuelas, sino también para nosotros, porque la verdad que ese recorrido es, no sé cómo decirles, cuando uno lo recuerda con mucha emoción, porque si no hubiese sido por ACMER, nosotros jamás hubiéramos podido llegar a los lugares que llegamos. La escuela más remota de Isla de Levicuí, una escuela que está, no sé, creo que eran 60 kilómetros de Feliciano hacia el norte por caminos de ripio, o sea, espacios que sabemos que de otra manera no hubiéramos podido llegar. Así que bueno, un poco eso era el antecedente, digamos, sindical de este recorrido que nosotros hemos hecho. Esa primera capacitación que empezó en el año 2012, llevaba por nombre el teatro de títeres hacia una pedagogía de la memoria. Y es aquí donde me quiero detener, porque es un aspecto fundamental trabajar la pedagogía de la memoria. Es decir, y de ese lugar privilegiado, como decía, que nos da el arte, qué enseñar, qué problemas, qué circunstancias de nuestro pasado reciente se puede llevar a lo artístico, pero en este caso de un arte viva como es el teatro de títeres. Entonces nosotros también, siguiendo una línea que digo esto, que no somos neutrales en cuanto a lo político, porque también abrevamos en las antiguas raíces de aquellos viejos titiriteros, porque que son hoy desconocidos, han sido invisibilizados de la historia política y educativa, y que tiene que ver principalmente, porque digo esto, porque siempre se toma a partir de Villafañe para adelante como los grandes precursores del género, pero mucho antes que Javier Villafañe existieron un nutrido grupo de artistas anarquistas, titiriteros anarquistas. Ellos veían, es decir, a partir de esa conformación del Estado o de lo que se quería hacer el Estado moderno a partir del 1880, después del salvaje genocidio de Roca contra los indígenas, que entonces ese Estado que se conforma con la lógica de las clases dominantes necesitaba de inmigrantes que ocuparan. Cuando llegaron los inmigrantes, esas tierras ya estaban ocupadas por los grandes terratenientes y nada más le quedaba el lugar de peones, no de propietarios. Bueno, esos grupos de inmigrantes, no quiero meter la pata a la historia, fueron ubicándose en los grandes cordones de la ciudad, de Rosario, Buenos Aires, por citar algunas. Y ahí la explotación. Entonces, decir, pero estos inmigrantes llegaban con algunas ideas revolucionarias en ese momento. El movimiento anarquista tenía un valor fundamental en el arte. Entonces fue que estos artistas, siguiendo la vieja tradición de los antiguos titiriteros, eran trashumantes. Entonces con su mochilita, los tipos, o su bolsa, llegaban al lugar a cambio de comida y algún lugar para dormir, y contaban esas historias. La contaban en las puertas de las fábricas, la contaban en las plazas a quien quería escuchar, y hablaban de la explotación. Entonces esto llevaba a que muchas veces esa gente no entendía. Entonces ellos eran verdaderos improvisadores, se hacían de esa historia del momento y contaban una historia. Y a veces nada más eran dos títeres, la clásica técnica del títere de guante, que es el más conocido, que yo ahora voy a mostrar cómo se maneja, pero contaban esas historias que tenían que ver con la opresión. Esta gente fue perseguida, muchos fueron desaparecidos, es decir, nunca vueltos a ver o a encontrar, y algunos de estos guiones, de estas historias que contaban, aún se conservan, fueron encontradas porque fueron escondidas y luego ahora son piezas de museo. Pero digo, nosotros desandamos ese camino, que luego después, en la década del 42, 43 en adelante, asumieron un gran grupo
pero ya respondían al Partido Comunista, eran orgánicos, eran militantes orgánicos. Entonces así que hay dos grandes exponentes que son César López Ocón y Otto Freitas. Otto Freitas, es decir, en base a su militancia, se le otorga en el año 43 la secretaría del departamento títeres del Partido Comunista. Entonces, ahora, ¿qué hacían ellos? Tenían esta misma lógica, entonces trabajaban en planes de alfabetización, siempre creando una conciencia política que fuera disminuyendo esas bases de la opresión que se vivían en esos momentos. Esto, lógicamente, fue avanzando, luego se conforman otro tipo de asociaciones, pero digo que no hemos descubierto la pólvora, nosotros abrevamos en esas raíces de estos artistas trashumantes que contaban historias de contenido social. Ahora bien, yo había traído, decía, trabajar los espacios de la memoria, y entonces presentamos en ese momento, que es una obra que incluso estuvimos presentando en algunos departamentos acá cercanos a Paraná, cuando nos acompañó Claudio, me acuerdo, una obra que se llama El Arbolito, y esa obra está basada en un cuento de Laura Debetach, es decir, que es La planta de Bartolo, un cuento que enseguida es asociado porque llegaba en todos los folletines, los elementos para trabajar la Semana de la Memoria, y nosotros lo transformamos en una historia para ser contada por títeres. Entonces, esa obra que habla específicamente del derecho a la educación son imágenes potentísimas. Esa historia, cuando había unos fragmentos de video que nosotros hemos captado con la cámara, que son las risas, las caras de asombro, los papás o las mamás de escuelas muy, muy periféricas de la ciudad que se quedan a ver la obra y se están riendo. Y en ese momento de la risa es cuando el desvalido con ese antihéroe triunfa por sobre el opresor. Entonces es ahí cuando decimos que la herramienta títere por algo está tan estrechamente ligado al campo educativo, es muy válida. Y en estos aspectos que tienen que ver con la memoria. Ahora bien, hablo de títeres, de titiriteros, de trayectoria, pero básicamente que es un títere. Y un títere se nos presenta a nuestra vista como un objeto, es nada más que un objeto que puede estar, en este caso, es un objeto antropomorfo que tiene figura humana, pero sigue siendo nada más que un objeto. Si yo esto lo dejo acá sobre un soporte, es una escultura, es un elemento también de representación, es una imagen. Pero para que se convierta en un títere tiene que actuar, tiene que accionar, tiene que moverse, tiene que ficcionar. Y para que ese títere se transforme en eso que estoy diciendo, precisa del titiritero. Entonces, los titiriteros, titiriteras, somos actores que nos expresamos a través de este objeto al cual le infundimos ánima, le ponemos alma. ¿Para qué? Para que cuente una historia. Y ahí donde nos adentramos en esta cuestión que yo le doy vida, pero con una intencionalidad, y en este caso una intencionalidad política. Siempre, es decir, yo descreo mucho de los artistas que dicen que no son políticos. Creo que todo arte es político. No bajamos líneas partidarias, bajamos líneas políticas. ¿Desde qué lugar? Desde ese lugar maravilloso que ofrece que el núcleo central de toda obra debe estar expresada en metáforas. Como es cualquier otro tipo de arte viva, tiene que ser la metáfora la que prime, porque si uno baja línea, está matando el arte. Cuando uno baja una línea, digo, determinado, queremos que se entienda eso, que se escuche eso, estamos matando el arte. Entonces, desde ese lugar, usando la metáfora, hay imágenes muy potentes. El bueno de Bartolo plantó un cuaderno en un macetón. Es toda una definición. ¿Para qué? La otra gran pregunta que ellos hacen en una obra. ¿Para qué? Para los chicos pobres que se le acababan los cuadernos. ¿Por qué? Porque sabían escribir y mucho y se iban agotando y ya no había para comprar. Y ahí aparece, eso sería una situación inicial de la obra, aparece un conflicto, el vendedor de cuadernos. Es el tipo que atesora los cuadernos pero los vende
a quien puede comprarlos, y el que puede comprarlo va a tener educación y quien no va quedando al margen. Eso es lo que nosotros contamos, esas son las caras de asombro. Cuando uno dice, che, no puedo creer la cara de los pibes, cuando las cámaras lo captan, sea de un nivel de 4 años a un público adulto, porque ahora voy a explicar en qué cambia una historia de nivel inicial o primaria adultos. Esas caras de asombro nos remite a lo primero del género, a lo primero de lo que es el hombre o la mujer como ser viviente, y es el asombro. Es decir, el hombre empieza a filosofar a partir del asombro, es lo que lo lleva a pensar, es decir, cómo se suceden los fenómenos. Pero vuelvo a este oficio. Entonces yo le infundo alma a ese títere, le estoy dando una intencionalidad, y lo tengo que hacer, lo tengo que accionar. En este caso, si estoy trabajando para un público infantil, seguramente va a hablar, va a impostar determinadas voces. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los títeres tiene códigos de actuación. Entonces ahí, cuando nosotros trabajamos en los cursos de capacitación docente, y decimos esto, que muchas veces hemos asistido a las escuelas, cuando se organiza para una fiesta escolar, un acto patrio, dice, ¿qué vamos a hacer? Una obra de títeres, y se baja una obra de un manual, se fotocopia y se pone a los pibes con un muñeco, con un texto memorizado, para que lo repitan. Y ese pibe lo único que está preocupado es no olvidarse del texto, porque va a pasar el papelón de su vida si eso pasa. Entonces eso es ahí cuando se mata lo mejor del género, porque el género a nosotros nos lleva primero a investigar en los talleres que se dan en las escuelas. Primero es investigar el tema, después pasa por los juegos, que es lo mismo que nosotros hacemos los talleres. Primero hacemos una muestra de qué se trata, pero después tenemos que jugar, porque es nuestro cuerpo. Y la otra es que ya cuando nosotros trabajamos con un títere ya no somos nosotros, es él el que está viviendo. Entonces lo que se produce es el desdoblamiento, y es lo que nos diferencia del teatro de actores, el desdoblamiento. Nosotros le tenemos que dar vida a ese ser y contar esta historia. Bien, entonces decía que trabajamos en la mayoría en casi todos los departamentos, trabajamos este aspecto del teatro de títeres y una pedagogía de la memoria. Pero no bastaba, digamos, que yo muestre un títere hágalo igual. Tienen que crear, y el arte de los títeres es imaginación, y la imaginación nos lleva a crear, y ese crear nos lleva a placer. Y son palabras precisamente que el sistema o el sistema dominante va talando. Ya no hay lugar para la imaginación, o no hay lugar para otro tipo de cuestiones que tengan que ver con nuestros sentimientos, con nuestros aspectos subjetivos. Entonces, trabajamos de la neutralidad, que sería una pelota nada más de tergopor, hay que darle vida a esa pelota. Entonces, después trabajamos el cuerpo, trabajamos las voces, la improvisación. ¿Para qué? Para que después, en el final del curso, cuando llega el momento de, nosotros no le decimos porque hay, cuando se trabaja con docentes siempre hay una carga, ¿no? La evaluación, porque la mayoría de los cursos es una evaluación, hay que mandar, no. El trabajo va a ser el siguiente, tienen que organizarse por compañía de títeres, entre 8 y 10 docentes, es decir, esa compañía va a representar una obra, tienen que crearla, tienen que crear sus muñecos, escribir su texto. ¿Y a quién la van a presentar? A un grupo de alumnos que ustedes elijan. Porque es el objetivo. ¿Por qué les decimos que tienen que despojarse por unos instantes de ese rol que marca la escuela para transformarse en titiriteras, titiriteros y en una compañía? Porque la idea de compañía, lo que ofrece, o cuando trabajamos en equipo, es la idea de colaboración, de compartir. Entonces, ahí subyace eso de colaborar. Entonces, hay quien escribe el guión porque sabe algo, porque ha leído, porque hizo taller de teatro. Hay quien dice, no, yo me voy a encargar de los trajes. Hay quien hace la producción, el que hace los afiches, y quien se organiza de la logística. Yo voy a conseguir un equipito de audio, los micrófonos, en fin. Y esos días, cuando ese grupo, esa compañía de títeres presenta en esa escuela, en ese grupo la obra, es un momento sublime de mucha felicidad, porque nos lleva a ese otro plano, que ya no somos nosotros, fueron ellos, los títeres, los que ofrecieron, cuando se recibe el aplauso final de los alumnos. Entonces uno dice, bueno, es esto,
Y lógicamente esto tiene, porque después eso tiene muchas raíces, hasta el día de hoy nos siguen llegando fotos de los talleres que dieron con sus alumnos para diferentes temáticas. En este caso nosotros trabajamos una temática específica, pero trabajar otras temáticas como son los aspectos de la discriminación. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Y hace unos años presentamos un segundo proyecto que se frustró ahora porque ya lo veníamos trabajando en varios departamentos, que era un tema que nos preocupaba y mucho, que era la discriminación. Y dentro de la discriminación, la violencia de género. Parte de esos cuadros que nosotros presentamos a los docentes, lo presentamos acá en la carpa cuando la búsqueda de Micaela García era desesperada. Era un día martes o miércoles cuando nosotros tuvimos, y presentamos precisamente, ya estaban los banners y se pedía desesperadamente la aparición de Micaela García. Estaba la carpa instalada acá a un costado. Nosotros presentamos esos cuadros para decir que los compañeros y compañeras vean que desde los lugares se podían con determinados sujetos crear una historia y podían contar estas cuestiones que eran temas muy intrincados, muy complicados. Pero en fin, vuelvo a las historias que contamos. Es decir, este curso de las miradas, de mirar nuestra propia mirada, acá estaba la compañera Diana de Santa Elena, que tuvimos oportunidad de hacerlo en muchos otros departamentos, también versaba sobre esto, siempre sobre esta técnica. Yo voy a hablar ahora de la técnica, porque el objeto cuando es movido, y yo dije que tiene que accionar, tiene que moverse, lo está haciendo en función dramática. Para que haya drama tiene que haber ficción, tiene que haber un papel creado para este personaje. Estos personajes que yo he traído hoy todavía no han salido de escena, son hijos de la cuarentena, del encierro. La obra que van a actuar ellos son hijos de esta situación que nos ha tocado, que estamos viviendo. Entonces, planteamos esto, desde esta técnica. ¿Por qué esta técnica? Porque es una de las más conocidas. Cuando uno habla de títeres, siempre dice el títere, y automáticamente la mano y hace la pantomima, digamos, de tener algo en la mano. Entonces, ¿y por qué la otra? Porque es una de las técnicas que nos lleva inexorablemente al trabajo colectivo. Hay otras técnicas de mesa que nosotros aplicamos, nada más las mostramos los cursos y hacemos algunos ejercicios, pero el titiritero o titiritera a veces trabaja dúo, a veces no, está a la vista. Esto nos permite estar escondido porque esta técnica es de las más antiguas que se conocen. Entonces es lo que nos permite cuando se hace la pasta para modelar. Acá abajo hay una pelota de tergopor y corchos. Cuando se hace la pasta tiene que ser un trabajo colectivo. Hay que remojar el papel, agregarle la plasticol, agregarle la tiza en polvo, después tienen que modelarlo, van compartiendo. Entonces elegimos esta técnica por ser la más conocida, porque en cada una de las escuelas siempre hay un retablito, que es el lugar donde actúa el titiritero de guante. Es decir, entonces eso nos lleva a ese trabajo colectivo. Les decía que esto tiene técnicas de movimiento. Uno le escribe un papel. Ahora, no cualquier historia, digo, cómo nacen las historias para títeres. Y como toda arte, digamos, en este caso, arte demostrativa, siempre hay una idea que es una imagen única que nos despierta eso. Una imagen única. Y estos títeres, ahora voy a comentar este proyecto que estoy trabajando, que quizás vea la luz el año que viene, o si algo cambiara por este año, y que tiene que ver que es siempre trabajando dentro de la pedagogía de la memoria, llevar una ficción para nivel secundario. Entonces escribí una obra, yo escribo mis propias obras. Tomamos también, digamos, los artistas somos grandes copiadores de otros. Hay muchas cosas que yo le debo mucho a los libros y al cine, las imágenes que después se ven reflejadas en las obras, pero nos copiamos. Quien dice, nos copiamos de compañía a compañía, nos compartimos. Cuando eso sabemos que de alguien se le pide el permiso, mirá, necesito que me dé tu autorización para tal cosa. A veces son titiriteros españoles, de Francia, Italia, que uno se va conectando y le pide la autorización por ese número que es, bueno, entonces uno lo incorpora.
Entonces, decía, volviendo a la pedagogía a la memoria, con esta obra que que ya está en la fase 3 de los ensayos, tiene que ver con la deuda. Es uno de los aspectos que muy pocas veces, no pocas veces, o de manera, yo diría, más escasa se ha tocado en cuanto se trabaja la Semana de la Memoria, y tiene que ver con la deuda, porque es la madre de todas las batallas en algunos aspectos. Y entonces muy pocas veces se ha trabajado eso. Entonces, sobre la metáfora de los libros y sobre la metáfora, usando metafóricamente la deuda, tenía ganas de escribir esto. Nos ha tocado trabajar en los EJA y en las escuelas secundarias, pero siempre en cuadros secuenciados, con títeres de mesa, con títeres con manos libres, y siempre, pero eran cuadros, si se quiere, bastante dramáticos. Esto es una comedia dramática. Imagínense Plata Dulce, No habrá más pena ni olvido, grandes clásicos pero de estructura lineal, pero por eso son clásicos, porque han perdurado en el tiempo, y quería trabajar para nivel secundario. Entonces fueron haciendo estos personajes. Y decía esto de la fase 3, porque nacieron los muñecos. A medida que nacían los muñecos, digo muñecos porque ahora voy a explicar cuándo se transforman en personajes. Entonces, los transformé en esos días de encierro, fui modelando, los fui buscando. Siempre tenía claro que yo quería hablar de la deuda, no encontraba el hilo conductor. Y yo tenía 2 hilos, que era una deuda y los libros. Entonces, fueron naciendo, después nació el guión. Automáticamente, cuando uno termina un guión, al otro día ya lo está cambiando. Es el ABC de las cuestiones teatrales. Yo vivo en una casa amplia que me dispone tener una sala de ensayo, entonces ahí se arma el retablo tal cual se ve en las plazas, las escuelas, y empecé con los ensayos, con los movimientos. Se sacaron personajes, porque para mí es un gran desafío, porque es el primer trabajo solista que yo voy a encarar. O sea que las luces, el sonido, la máquina de humo, el flash, todo depende de mis manos enguantada con un muñeco. Entonces se ubican las cosas de tal manera tras retablo que uno pueda, se editan los temas con los silencios, todo un sistema entonces eso lleva muchísimo tiempo. Cuando la obra más o menos estuvo armada, hace ya 1 mes y medio, dije, yo no me sentía seguro con esto, a pesar de que conozco el paño de las escuelas. Fui 28 años fui docente, profesor de enseñanza especial. Es decir, siempre tuvimos esa doble profesión. Es decir, yo empecé en el año 90 con los títeres, en el 2000 arrancamos como compañía estable, pero siempre en esa dualidad, artista y educador, hacíamos una cosa y la otra. Entonces, vuelvo a esto, me sentía un poco inseguro porque he estado un poco alejado del nivel medio, o si podía llegar esta obra, que es totalmente de guante, y es una comedia con partes de humor, y algunas secuencias trágicas, podía calar. Entonces yo voy a consultar a los profes, y siguiendo los protocolos, primero invité a 2 profesores, profesor y profesora, que la profesora no pudo ir porque había hilado en esos días, de escuela media, a su vez son dirigentes de ACMER, y la chica delegada de escuela, para que me dieran una opinión. ¿Qué les parecía? Le digo, no me den opinión del artístico, yo quiero una valoración educativa. Ustedes están en el día a día con sus alumnos. Ustedes, no les voy a decir de qué habla la obra, quiero que me digan ustedes qué es lo que vieron, lo que percibieron. Pasado esos momentos que yo presentaba los cuadros, me hacían la devolución. Algunos me decían, estas palabras son incorrectas. Por ejemplo, en un momento dice, ¿a quién tengo que limpiar? Dice Zavala Ortiz, que es el represor. Y el poderoso le dice, usted tiene que ir y hacerse cargo del bibliotecario, coronel, no se haga el boludo. Y extrañamente dijeron, esto no puede ir, esta palabra no puede ir. Listo. Y entonces ahí uno cae en la cuenta también de que hay palabras, el valor de las palabras, que hay determinados códigos escénicos. En el teatro no pasaría nada, porque yo había bajado guiones de secundaria, elaborado por grupos colectivos en los talleres, y está cargado
de malas palabras y doble sentido. No, y si uno no ve en el cine tampoco diría nada, pero el teatro de títeres parece ser, listo. Después fue una militante popular de los barrios, acompañada por la vicerrectora, también militante ella, que es vicerrectora del Instituto de Formación donde salen los maestros primarios, se llama, ¿no? El IES, para que vieran esta secuencia. Y cuando apareció esto también me hicieron la misma corrección. Yo le cambiaría esto. No va a andar no va a andar esto. Listo, incluso hay dos presentadores, siguiendo la línea clásica, el títere guante, hay dos presentadores que ponen en situación al público y uno tiene un leve acento francés y en un momento dice, ¡pa! La coquita de la logá. Cuando le presenta el drama, yo no lo pondría, me dicen. Listo, y los otros días, en esta cuestión de la fase 3, fue un sociólogo. El sociólogo es empleado municipal, pero está a cargo del Museo de la Memoria. Está muy ligado porque tiene familiares desaparecidos, o sea que sabe, y era el aspecto que yo quería tocar. Entonces, trabaja es el segundo de Matías Ayustuy en la Secretaría, segundo, ¿no?, de Derechos Humanos de Gualeguaychú. Digo, hacemos una valoración política de lo que yo te quiero mostrar. Todavía yo trabajo con el guión visto, no me digas del arte, porque si no conoces el género, pero vos sos músicos, sos artistas y sos militantes por los derechos humanos. Dame una valoración política de esto. Y también pasó esto, che, esa mala palabra no pega ahí. Pero me hizo saber lo que yo quería escuchar, porque los malos, que es un inversor que lleva bonos al pobre bibliotecario que no puede pagar, y el poderoso que exige el pago en dólares de esa deuda, después terminan siendo por los de abajo, emerge un pibe pobre que a su vez ha crecido a la luz de los libros, tiene mucha memoria de quién es, hace justicia con Entonces lo vacuna con una vacuna de justicia social, habla todo en un estereotipo del lenguaje villero que aparece en las cumbias, en fin, y se lo lleva. Y el inversor vuelve y aparece otro personaje y se lo lleva. Hasta ahí, yo no me quedé y el tipo me dice, pero vos estás poniendo, esto es la versión de los dos demonios, porque los dos terminan fuera de escena. Y esa es la valoración política que yo esperaba. Entonces digo, ahí venía comentando el viaje Silvia, ahí le encontré la vuelta. Tiene que ver porque las obras de títeres tienen un final cerrado, no puede haber finales abiertos, porque es un código esencial del género. Entonces decir, no, tiene que, tanto el inversor como el poderoso, tienen que estar cumpliendo, tienen que purgar justicia, que eso es lo que nos falta. Los tipos están estafando a una biblioteca, están estafando a un pueblo entero, y no puede ser. Entonces ahí el final de la obra va a ser que ante la mirada atenta de que ya le busqué, como digo, trabajo solista, va a estar a la ventana de la escenografía, observando que los dos endeudadores cumplan con su deber cívico de pagar su deuda con trabajo. Y ese es el fin de la obra. Y esa es la historia que yo quiero contar. Entonces hay todo un camino de investigación de lo que es la deuda. Me encontré con poco material bibliográfico que es muy escaso en comparación a otro tipo de material que baja a las escuelas. Me posicioné en la película Marcianos, que fue una película que se pasó y aún está, se puede ver por YouTube, canal Encuentro. Entonces, fui investigando ese tema, dotándolo de algunos términos. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja para un público adulto, en este caso cuando nosotros trabajamos para los profesorados o trabajamos en los talleres, en los cursos de capacitación, o trabajamos para nivel secundario, se habla más, es menos. En el lenguaje infantil el títere es más dinámico, hay más elementos escenográficos, se despliegan de otra manera, son más concisas. En cambio, en estas historias prima mucho la palabra. De ahí los conceptos que yo tuve que elegir para ir terminando esta obra que pronto verá la luz si las cuestiones mejoran. Pero decía esto que somos contadores, en este extraño oficio somos contadores de historias. Y el hecho de contar historias es uno de los, quizás, de los primeros momentos del conocimiento.
Es decir, ese contar historias aparece primero. Habría que remontarse a las pinturas rupestres, donde el hombre mujer presa de esos miedos, expresa, me cuesta en la deconstrucción, disculpas, digo hombre y digo pero hemos pulido muchísimo este tipo de cuestiones. Entonces esa mujer, ese hombre que no lograba descifrar los fenómenos climáticos, las bestias que lo asolaban, no podía descifrar los rayos, principalmente no podía descifrar esa bestia que tenía que salir a cazar para su subsistencia. Le provocaba temor. Entonces evocando esas historias, creó las pinturas. Esas pinturas luego se transformaron en planos bidimensionales, en los cueros de esos animales que cazaba para subsistir. Lo hacía figura y después las articuló. Y ahí le empezó a dar vida. Y ese es el primer títere que nació. Cuando articuló esa figura y contabas estas historias a quien no habían asistido a esos momentos. Pero más allá de ser era un hecho artístico, pero no contaba una aventura, sino que era su propia vida y la de su clan. Estas figuras luego mutaron en seres tridimensionales, se vuelven ídolos, es decir, esas deidades que se comunican a lo que ellos llamaban dioses, que eran esos fenómenos. Ese es el origen de este arte. Por eso, cuando llegamos a esa escuela, y a veces coincide con los recreos, escuelas isleñas, rurales, como decía Silvia, que visitamos, y mientras armamos, está el semicírculo mirando cómo nosotros armamos y nos empiezan a preguntar qué va a pasar. Y después se reúnen, empiezan a llegar los grados, se ubican y empieza ese ritual. No hay elementos térmicos, pura atracción a sangre, objeto que vive cuenta una historia. Ese ritual es milenario y aún se sigue, nosotros lo llevamos a cabo. Por eso vuelvo a las historias, primeras historias fueron narradas, luego se usaron los objetos títeres para narrar, los actores, los títeres, las máscaras. Hay todo un origen que es muy común en esto. Pero lo cierto es que es un ritual. ¿Por qué? Porque el origen del títere es religioso. No es un juguete que era primero un juguete, como ha habido algunas teorías, era un juguete que luego fue llevado a la acción dramática. No, eran figuras religiosas. Era conjurar esos medios. Ahí el nacimiento de este arte. Pero bueno, les decía... Sí, decía que el gran Leonardo Fabio, uno de los grandes artistas admirado por nosotros, decía que no se puede ser feliz en soledad. Y creo que de eso algo hay en este arte, porque las historias se comparten. Hay una anécdota que tiene que ver con estos héroes, que fíjense, yo le contaba la primera obra del Arbolito, que muchos seguramente acá la habrán visto en el trayecto que hemos tenido en las escuelas, y hay un viejito de 120 años que es el bibliotecario, y aparece Pajarito, que es un chico bien morocho, porque nosotros ya damos la intencionalidad, quién es Pajarito ese que viene. Y usamos el término Pajarito porque si le ponemos un nombre común puede ser asociado con cualquiera del público y enseguida va a decir acá está. Entonces tratamos con esos nombres de fantasía, imaginamos los nombres. Entonces Pajarito ha dejado de ir a la escuela porque no hay más cuadernos gratis. Y el viejito Inocencio se pregunta qué puede pasar. Entonces ahí que aparece un tercer personaje, que es el de Silvia, que es la memoria, y la memoria es mestiza. Y llega la memoria y le dice, la respuesta está en tus libros, la has tenido siempre, y es una semilla que siembra, nace un árbol que da cuadernos. Y ahí retomo, yo ficcioné ese cuento, da cuadernos, y aparece el tercero en cuestión. Nosotros ya tenemos un conflicto primario que es la falta de cuadernos, y uno se pregunta, ¿por qué faltan los cuadernos? Porque alguien se los apropió, y aparece el gran vendedor, fabricante de cuadernos, que en vista de que no puede llevarse el árbol, trata de comprarlo con dólares, con joya, y lo termina talando al árbol, pero no lo logra terminar. Y ahí aparece la resolución del conflicto. Entonces decía esto de los antihéroes, los héroes y los antihéroes.
Yo en algunas charlas, ya termino, compañeras y compañeros, me gusta traer esta anécdota les cuento sobre estas cuestiones de los heroísmos, porque estos son héroes. La memoria, el viejito y Pajarito son los héroes, pero primero se han codeado con el fracaso, con la frustración, pero tuvo que ver algo, y eso aparecía en los libros. Entonces, decía esto, la anécdota que quería referir, que seguramente muchos y muchas la conocen, que tiene que ver cuando estuvo Chespirito Gómez Bolaño en Argentina en el año 87. En ese momento las series eran extremadamente conocidas, pero también había un gran mercado que absorbía, que era el mercado americano de los animes. Entonces, cuando estuvo, fue a visitar la Noticia Rebelde, con Guíbora, Brevalla, en fin, Becerra, y ahí le pregunta a Brevalla sobre qué consideraba, si el Chapulín era un héroe, si podía considerarlo un héroe el Chapulín. Y entonces Chespirito decía que el heroísmo no consiste en no tener miedo, sino en superarlo. Entonces decía que los superhéroes que el mercado americano imponía, el Hombre Araña, Batman, en fin, el Zorro, esos tipos no podían tener miedo porque ya eran superhéroes. En cambio, el Chapulín Colorado se codea con el fracaso, es débil, se muere de miedo. Es decir, a tal punto que era su escudo es un corazón, más débil o más ágil que una lechuga, más fuerte que un ratón. Se codea con el fracaso y lejos de ser un problema, esa es su gran virtud. Es decir, porque más temprano que tarde, si uno observa el capítulo, siempre ganaba el Chapulín. En este caso, estos títeres, o los títeres, también cumplen ese poder de antihéroe. Nuestras historias, que decía al principio, nos interesa alegrar, pero no nos interesa el aplauso fácil y la risa fácil. Nos interesa que quede el mensaje, porque eso es lo que construye subjetividad, comunicar ese mensaje. Entonces decía que estos son nuestros pequeños chapulines, o si se quiere, nuestros chipotes chillones, que por ahí arremetemos con los discursos dominantes. Quería mostrarle un diálogo de estos dos, si ustedes quieren, ahí hice por el micrófono para ver si les interesa, y si no, bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Yo no sé si yo había traído una serie de videos que hablamos sobre lo que estamos encarando sobre violencia de género, sobre escuelas fumigadas. Si no, les pido que entren a Títeres por Dos, es un fanpage, ahí están esos videos que esos videos han sido replicados, a partir de que tuvimos en el Congreso, se replicaron por cantidad de países. Esos videos son parte de la capacitación que nosotros ofrecemos a los compañeros y compañeras en los cursos de capacitación. ¿Quieren que les muestre parte de esto? Lógicamente yo lo voy a hacer a la vista, me faltaría, imagínense un retablo imaginado donde el titiritero ya no es él, sino que está oculto. ¿Por qué? Porque la técnica de guante nos lleva a estar ocultos. Acá yo les voy a mostrar un pequeño fragmento que es cuando se presenta el núcleo de la obra, el conflicto propiamente dicho. El bibliotecario, que tiene un leve acento italiano, reparte libros, principalmente a la escuela, aparece una maestra. Todo se hace por trueque, le lleva libros, le llevan comida, pero va a aparecer después de este estado de bienestar, si se quiere, que es lo que yo quiero representar, aparece el conflicto. Todo esto se hace trabajando el sonido con una consola y las luces, ¿no? El librero está en sus cuestiones habituales y en un momento sale de escena en unas bibliotecas que se encuentran acá. Es una biblioteca llena de libros. El bibliotecario entrega libros. En esos libros entrega los libros de Soriano,
de Alfonsín Storni, entrega libros de Pizarnik, entonces yo voy tirando esos nombres y en un momento va a aparecer este, ¿no? Entonces le decía que el teatro de títeres tiene un código de movimiento que es la verticalidad, pero ahora falta darle la voz. Y más allá del movimiento de la voz, para que se transforme en personaje, tiene que tener algo para decir. No es necesario que me presente. Ya muchos me conocen. En algunos lugares soy Satanás, en otros Lucifer, Belcebú, mandinga por estos pagos. Pero más allá de todas las identidades, soy un ser extremadamente poderoso. Manejos, grandes commodities, medios concentrados de comunicación, una corte de políticos y políticas que a una orden mía solo dicen sí jefe, no jefe. Pequeñas y grandes empresas locales siempre dispuestas a hacer negocios conmigo. Pero bien, mi capital más extraordinario es de muchos y muchas que piensan que trabajando mucho y solos algún día van a ser como yo. Bibliotecario, ¿estás ahí? Y ahí emerge el bibliotecario, él le da la espalda y él dice, mamma mia, questo è un diavolo. El señor es diavolo. El señor è diavolo? Ma che cosa quiere? En realidad vengo a cobrar la deuda. ¿Uno débito? ¿Qué cosa dice? Que según contan mis registros contables, el antiguo administrador de este lugar solicitó un crédito en uno de mis bancos y nunca pagó. Pero, señores diablo, ¿y yo qué tengo que ver? Que como nuevo administrador es el garante, como sí también muchos de los vecinos y vecinas que hacen usufructo del lugar y muchos de ellos sin abonar ningún canon. Pero, signore diavolo, questo es una biblioteca popolare. E la gente ayuda con lo que puede. Y que no, es lo que son es pobre. Es que, se van a quedar sin leer. Bla, 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 bla. De donde yo vengo, las deudas se pagan sí o sí, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Pero, signore diavolo, è per sapere nada más, è per sapere, io pregunto, ¿de cuánto estamos parlando? Bueno, al día de hoy, la deuda consiste en capital más intereses, y el total es 500.000. $500.000 pesos. $500.000. Pero, señores diablo, ¿de dónde merda voy a sacar yo esa plata? Bueno, le pide por favor, le voy a pedir que modere su lenguaje, hable correctamente, así podemos negociar bien, eso no cuesta nada. Pero, señores diablo, io pregunto, nada más per sapere, ¿qué pasa si per l'ora y no pagamos? Bueno, en ese caso entra en default. Y yo me siento autorizado a tomar posesión de inmediato de las instalaciones y de todo lo que aquí hay. Pero, señores diablo, ¿qué cosa dice? ¿Cómo vamos a quedar ese libro? Piense usted, sea más solidario, piense en los vecinos, en los bambini de la escolita, en los trabajadores. Si no tienen historia, no van a tener ese saber. Pagar es la única salida y no es negociable. Pero, señores diablo, señor, se lo pido de rodillas. Y ahí se arrodilla. Y le entrego la mía alma por el crédito, la mía alma. ¿De qué me sirve tu pobre alma? No insultes mi inteligencia. Pagar es la única salida. Y vuelvo a repetir, no es negociable. A las 00 horas del día en curso, vencen los títulos de deuda que obran en mi poder. He dicho, pero, señores diablo, he dicho, y ahí sale de escena, y aquí él queda en una situación extremadamente dramática, donde llora, entonces se crea la emoción, hay mucha emoción en este cuadro, se crea la emoción,
Y entonces él dice, somos fuori, cagué fuego, somos fuori. Y sale de escena. Cuando se presenta, esto nada más cuando se presenta el núcleo de la obra. Pero ya yo introduje capital, intereses, default, expropiación, que se le queda con todo, que tiene que pagar. Pagar es la única salida y no es negociable. Bueno, en total son 10 personajes en escena, cada uno con distinta voz. Los primeros son los presentadores, un clásico del títere de guante, que son los que ubican en situación al público. Entonces les dice que la historia que van a ver sucede en un pueblo que es muy culto, que tiene mucha memoria, que sabe dónde va, de dónde viene y sabe de quién alejarse gracias a los libros. Y entonces ahí va a aparecer un chino que dice, buenos días, liberero, buenos días, vengo a buscar el libro. Y ahí le dice él, señores, dice, porque el chino se llama Maidana. Y señores Maidana, ¿qué cosa cuesta leer? Una novela, cuento, es una piccola cosa de historia universal. Y el chino dice, una novela, amigo, Amiro, una novela. ¿Cuál es el título? No habrá mapera ni oviro. Y entonces, hay el libro de Soriano, acá lo tengo. Y ahí el chino dice, chino ahora va a pagar la cota. Chino va a pagar la cota y trae un frasco de caramelos. Estereotipo para pasar el... Y ahí le dice, porque son pelotitas redondas, pero señores Maidana, cuesta cosa, dice, acá le traigo caramelo suru, dice el chino, caramelo suru para pagar la cota. Pero señores Maidana, los caramelli, suru, sugus, sono quadrato, ma io sono redondo. Pero estos son suruchino, dice, suruchino. Fíjese, dice, guto, arará, manarina, limón, ajo y morón. Y se va, gracias compañero. Y ahí agrego, el bibliotecario agrega al compañero. Yo agregué una frase, le agrega cuando le dice el chino, y aquí me perdonan porque aquí no es una bajada de línea, sino que ya fue sacada del guión, pero me parecía muy cómica, porque le dice, cuando le dice una novela para leer, mientras el chino toma mate amargo, y el italiano le dice, pero Maidana, él no sabía que tomaba mate amargo. Y el chino le dice, chino era argentino, come choripar y toma viro y cajita. Y también es perorita, ningún boruro. Eso me lo censuraron. Eso no está. Fue sacado del guión. Pero bueno, el personaje... Después, sigo un poquito más, ¿le interesa esta cuestión? ¿O ya cortamos? Bueno, hay un personaje que ayuda al conflicto que es el inversor local. Y ese él dice, good morning, Libago. I am William Johnson Rodríguez Baica, representante local de la banca Morgan & Morgan. Y el italiano está llorando, ¿no? Esta cosa quiere, tengo tutto embargado. My friend, arriba ese ánimo, puja. De grandes derrotas nacen las oportunidades, acá estoy para ayudarlo. Y entonces le dice, ¿por qué me quiere ayudar? Porque yo siento el profundo peno y mucho angustio por situación actual financiera de biblioteca. Y le trae una valija con bonos, que tiene que pagar al 40%, siempre la imagen de los federales, al 40%, y este italiano incauto lo agarra. Cuando le va a pagar el diablo se lo va a tomar al 10% y le dice que pesa sobre él la ejecución de desalojo. En fin, termina la historia, el bibliotecario está desaparecido, porque el diablo, más allá, porque el poder económico no solamente se nos quedó con gran parte, nos pobrió, nos hambrió, nos robó las empresas, sino que aparte desapareció 30.000 compañeros y secuestró y mató y dejó una estela de muerte y sangre en su cuestión. Así que bueno, compañeras, compañeros, yo les agradezco muchísima la atención. Es un gusto volverme a encontrar con cantidad de compañeras y compañeros que nos hemos cruzado en algunos caminos. La primera salida que hago de Gualeguaychú en un año y pico. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, también por la convocatoria.